días a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores y amigos el haberme invitado a participar en estas jornadas de patología venosa. No hace falta que diga que para mí es un honor y una ilusión ser parte del programa de cualquier cosa que organice la Servei. Lo primero que quería hacer es una reflexión, aunque sea un poco reiterativa, pero es que estamos viviendo lo que vivimos con la difusión de la ecografía Doppler color, que desterró todas las técnicas diagnósticas para el diagnóstico de la insuficiencia venosa crónica. Actualmente estamos viviendo lo mismo con la explosión de las técnicas endovenosas percutáneas, que hoy en día podemos afirmar que no hace falta la cirugía convencional para tratar cualquier tipo de variz. Y cuando hablamos de cualquier tipo de variz, pueden ser las varices provenientes de un eje safeno, con resultados cosméticos, yo diría que incluso mejores que la cirugía, sin cicatrices. Y ni qué decir tiene que cuando llegamos al tema de las recidivas, vamos, eso es un infierno quirúrgico y simplemente con una aguja y un transductor lo podemos solucionar. Por supuesto, en el caso de las reticulares y las telangiectasias, como ha explicado excelentemente Edurne, la cirugía convencional nunca nos ha ofrecido nada. Y sin embargo, con la escleroterapia, bueno, pues podemos obtener resultados muy satisfactorios. Todo esto es más evidente en el caso de las úlceras venosas. Son pacientes con mucha comorbilidad que encima la úlcera le está dificultando y mermando su calidad de vida. Entonces, nuestro tratamiento percutáneo lo tenemos que enfocar a cicatrizar esa úlcera y evitar o disminuir la recurrencia. Como por ejemplo, este paciente, 192 kilos, dislipémico, hipertenso, anticoagulado, con úlceras recurrentes que no hacen más que empeorar su situación, no le podemos ofrecer esto. Con lo cual, ahí es donde estas técnicas percutáneas van a ayudar a todos los pacientes, en especial a estos. Quiero que entendáis el tratamiento de las úlceras venosas como una mesa de 5 patas, en las que las 5 son importantes. No os voy a aburrir extendiéndome demasiado en cada una de ellas, pero sí que alguna pequeña noción. Las curas son muy importantes, pero es verdad que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que la mejor es la que le hacen en su centro de salud. Interferir lo mínimo, simplemente auditar un poco y aspirar a una cura que sea muy suave, muy sencilla, con un desbridamiento mínimo y sin agentes irritantes. Y en todo caso, si es exudativa, utilizar un apósito de alginato para que mantenga la humedad. La compresión es fundamental y tenemos que educar a los pacientes en que la toleren. En caso de utilizar algún fármaco coayudante, mi elección sería la pentoxifilina, que es la que tiene más evidencia, por lo menos en la fase de úlcera activa, para ayudar a la cicatrización. Y por supuesto, si hay alguna sospecha de infección, iniciar antibioterapia, bien sea empírica o según antibiograma. Aunque lo más importante y lo más definitivo y lo que va a hacer que esa úlcera cicatrice antes y evitemos las recidivas es el control del reflujo. Yo personalmente no es que trate muchas úlceras, pero sí que os puedo transmitir un poco, por lo menos, el manejo que tengo. Y en general creo que se pueden distinguir entre 3 y 4 situaciones. La primera de ellas es ese paciente al que no se le ha hecho nada nunca, tiene un eje safeno íntegro e incompetente. Luego hay otros pacientes, como el escenario 2, en los que ya han sido operados, ya no tienen safena, pero es en ese caso la perforante la que está siendo responsable del reflujo que ha originado esa úlcera. Y por último, más complicado, son esos pacientes que ya no les queda nada, que les han quitado todos los puntos de reflujo así más evidentes, y es una especie de mare magnum de venas superficiales y que incluso conviven con un poquito de reflujo del sistema venoso profundo, como apuntaba Alex. Entonces, el escenario 1 es el que más fácilmente podemos ayudar a los pacientes. Y si es posible, primero trataremos el eje con una técnica de ablación endovenosa con catéter. Y en un segundo tiempo iremos a esas R3 o tributarias que están acercándose a la úlcera. E incluso lo podemos hacer todo en el mismo acto. Lo hablaremos luego si queréis.
Si el eje es tortuoso, y también en relación a lo que comentaba Alex, puede ser uno de esos motivos en los que valga la pena tratarlo con espuma, porque no puedes avanzar con un catéter. Por ejemplo, este paciente, 42 años, camarero, 2 años la úlcera abierta, con tramadol y nolotil alternos para trabajar, una safena de 20 milímetros. En este caso, pues realizamos una ablación mecánico-química, como hemos visto antes, con el catéter Flebogrif. ¿Qué nos ofrece el Flebogrif? Bueno, pues que tiene un radio de acción cuando se abre por completo la corona de ganchitos, por llamarlos de alguna manera, de unos 30 milímetros. Y además, como comentábamos, el sonido de todos los libros habla la música de Jesús. Entonces, con esa pasada inicial estamos provocando un espasmo. Ese espasmo nos va a ayudar mucho a aumentar la efectividad de la espuma que haremos en la segunda pasada. Esto es el resultado tras el tratamiento y ese es el resultado clínico. En un mes la úlcera estaba cerrada y pacientes sin dolor. Esto es otro caso de un paciente, 71 años, 6 meses, yendo 3 veces a la semana a 100 kilómetros de su domicilio a una clínica de medicina hiperbárica. El problema no era isquémico, con lo cual no consiguió nada. Y se ve una úlcera con un lecho sucio, fibrinoso, a un tono verdoso, que probablemente sobreinfectada por pseudomonas. Bueno, pues lo mismo, ablación del eje completa y a los 2 meses la pierna no tiene nada que ver. Se ha ido el edema, la piel ha mejorado y la úlcera ha cicatrizado y, por supuesto, el dolor le ha desaparecido. El segundo escenario serían pacientes que ya han sido tratados y que lo que tenemos es una perforante. En ese caso hay que tratar la perforante. Yo aquí soy un poquito más alocado o agresivo, pero aunque sean por debajo de la rodilla, suelo tratarlas prácticamente todas. Y a diferencia, es verdad que hay muchos otros métodos que podemos utilizar, radiofrecuencia, glue, etcétera. Aquí, para mí, el método de elección es la espuma, porque con el mismo pinchazo, además de tratar la perforante, se va a extender la espuma a lo largo del lecho periulceroso. Lo primero, hay que confirmar que efectivamente esa perforante es incompetente. Y lo segundo es, antes de realizar la punción, hay que hacer la maniobra de puerta cerrada que se llama, que es una dorsiflexión del pie que lo que hace es estrangular un poquito el cuello de la perforante. El sitio, perdón. Bueno, se ha desconfigurado. Vale, no quiero que acabéis con tortícolis. El sitio de punción para mí sería justo por encima de la fascia. En ese paciente de antes no se veía muy bien la maniobra puerta cerrada porque hay pacientes que tienen limitación de la movilidad, pero en esta ¿Arriba? se ve más claramente. Con la dorsiflexión comprimimos bájalo. ese tramo de la perforante y eso nos permite inyectar la espuma con mayor seguridad. ¿Arriba? Más. Un pinchazo, ¿vale? En el momento de la punción, vamos al sitio que os he dicho antes, más o menos por encima de la fascia. Sube el peine. Hacemos la dorsiflexión, comprimimos e inyectamos la espuma. Si os dais cuenta, lo refluyente que es la perforante que aún comprimida manda la espuma en sentido contrario. Muy bien. Perdón. Y a la vez extendemos, milking que se llama, con el transductor extendemos la espuma hacia el lecho periulceroso. El cómo hacer la espuma. Bueno, daría para otra charla entera. Si queréis luego comentamos. Pero si os puedo pasar un mensaje es que utilizaremos siempre concentraciones más fuertes que las que se utilizan para el tratamiento de varices convencional. Escenario 1 y 2 juntos. A veces pueden coexistir, es decir, un eje y una perforante. Estos casos son buenos para hacer un doble abordaje. Por ejemplo, con el catéter Flebogrif, el abordaje anterógrado nos permite tratar el eje safeno incompetente y el retrógrado, al inyectar espuma, además de tratar la perforante, estamos
tratando el lecho periulceroso también. Perdonad que no tengo la foto de antes. Y este, por último, para mí es el escenario más complicado. Suelen ser pacientes, como hemos dicho antes, que ya están multitratados y hay una maraña de venas superficiales que, bueno, no sabes muy bien cuál es la responsable, pero en principio lo que tenemos que hacer siempre es ir al segmento o al área del lecho periulceroso y tratar eso. Aquí son más importantes cumplir las medidas coadyuvantes, compresión, tratamiento, etcétera, y puede coexistir reflujo en el sistema venoso profundo en estos pacientes. Con esta paciente que ya teníamos solucionado las úlceras reincidentes en el maleolo interno y empezó a ulcerarse en maleolo externo. Bueno, lo mismo. Bueno, se veía una perforante y una vena dilatada. Ahí, antes de que se desconfigure, esa vena es subfascial, técnicamente sería sistema venoso profundo, esa que es más ancha. Bueno, ahí podemos incidir y taparla, aunque sea sistema venoso profundo, con precauciones de que no migre más allá. Y otros pacientes como esta, en el que vemos las marcas de las cirugías previas, con muchos cambios tróficos, tanto que se produce una calcificación distrófica, una calcinosis de todo del subcutáneo, que te impide ver casi qué segmento tratar, no puedes distinguir segmentos donde pinchar. A veces incluso hay que tratarlas de pie para que dilaten un poco y poder entrar. Bueno, para concluir, varias ideas. Uno, no hay que descuidar las terapias coadyuvantes, vendajes, tratamientos, etc. Dos, hay que utilizar y optimizar todas las herramientas a nuestra disposición. Es decir, si hay incompetencia de ejes afenos, utilizar la técnica endovenosa con catéter que manejemos para conseguir mejores tasas de oclusión que si lo hiciéramos con espuma. Y, por último, según el patrón, diseñar la estrategia. Pero si tuviera que elegir la esencia o transmitiros la esencia del tratamiento de úlceras con escleroterapia en una única diapositiva, sería esta. Y es que, al contrario que hacemos con las varices en general, no vamos a ir a tratar primero el eje refluyente. Es decir, si yo solo tuviera un pinchazo o un disparo, iría ahí. Iría al plexo periulceroso. Obviamente, si puedo, lo trato todo, pero en las úlceras tiene mucha más importancia ese plexo que el reflujo troncular. Y luego, acordaos que las concentraciones siempre van a ser más altas. Muchas gracias.